Buenas noches, mi nombre es Santiago Alzate. Me encuentro cursando una materia de comunicación asertiva y estudio ingeniería electrónica. Para el video del día de hoy, como resolución a la actividad propuesta número 2, hablaremos de los 5 casos o ejemplos específicos en los que podemos aplicar la comunicación asertiva en el ámbito estudiantil o laboral en el cual me estoy desarrollando. Para empezar, quiero hablar sobre el tratamiento con el cliente. En la ingeniería electrónica es muy común que los ingenieros o a los ingenieros los contraten para resolver ciertos problemas, obviamente, pues con una solución electrónica de la vida diaria. La comunicación asertiva es fundamental en este proceso de pacto y como acuerdo entre cliente e ingeniero, porque hay que saber principalmente dos cosas. Por lo general, las personas que nos contratan no son ingenieros. Y segundo que todo, un trabajo de un ingeniero electrónico consta de muchas partes fundamentales que se tienen que hablar de manera adecuada, de manera amable, para que la persona que nos esté contratando entienda cuál es la situación, cómo se va a solucionar, qué es el pro, los contras que se van a utilizar. Y como venía diciendo, por lo general las personas no son ingenieras, si no, no se contratarían. Por eso la comunicación asertiva es fundamental para hacer que ambas partes lleguen a un acuerdo en el que se entiendan claramente qué es lo que debe hacer, independientemente que yo sea ingeniero y que la persona que me contrate sea una empresa de otro ámbito laboral. Teniendo en cuenta esto, es muy importante tener también presente que la comunicación asertiva no solo es amabilidad, sino expresar de manera correcta, fluida y que se entienda totalmente las ideas, proposiciones, propuestas, lo que sea que uno quiera hacer. Continuando con esto, entonces vamos con el segundo caso. El segundo caso es muy parecido, ya que los correos electrónicos. No sé si de pronto conocerán, pero los ingenieros electrónicos son muy dependientes o son contratados o su manera más fácil de encontrarlos o comunicarse con ellos es por correos electrónicos. Lo que pasa es que al comunicarnos por un medio digital donde no tenemos la oportunidad de vernos, de saber el acento, la intención, los sentimientos, de ver qué es lo que la persona está transmitiendo, hay que ser bastante conciso y claro y asertivo a la hora de enviar un correo que tenga que ver con un ámbito social, laboral o de presentación o una hoja de vida, una propuesta, una contratación. Hay que ser muy precisos para que las intenciones, ideas, soluciones, presupuesto, lo que sea que se le quiera dar al cliente, sea totalmente entendible. Que cuando la persona lea el correo sepa exactamente qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y para qué lo estamos diciendo. Es algo fundamental a la hora de hablar de los ámbitos laborales de un ingeniero electrónico. Vamos con el siguiente. Esta parte es fundamental, ya que se puede hablar como tal de un compañero de laboratorio o de trabajo del mismo laboratorio. Los ingenieros, por lo general, y por lo general no, siempre trabajan en equipo, ya sea tanto desde la formación profesional como en la que me encuentro yo, como en un ámbito social, laboral, por así decirlo, de una empresa grande, mediana o pequeña. Por lo general, y me atrevo a decir que siempre trabajan en equipo. La comunicación asertiva en este tipo de ámbitos es tan fundamental como que de esto depende el funcionamiento de los dispositivos, soluciones, trabajos o lo que sea que estamos queriendo ofrecerle a alguien más. Porque si nosotros no somos capaces de expresar sentimientos, de divulgar responsabilidades, de hacer ciertas cosas que se tienen que quedar pactadas y claras, es muy difícil que un equipo funcione, porque un equipo, cada persona es como un engranaje para una máquina, es una comparativa que quiero hacer, y como la energía que mueve esa máquina es la comunicación. Podemos ser, por ejemplo, un grupo de 5 grandes ingenieros, pero si no nos comunicamos, si no nos delegamos trabajo, si no nos expresamos asertiva y correctamente, nunca vamos a tener ni primero eficiencia a la hora de trabajar, que es algo que a nivel laboral se expresa y se necesita ser muy eficaz a la hora de hacer las cosas, ni vamos a terminar haciendo un buen trabajo ni solucionando ningún problema.
Si trabajamos separados sin comunicación, vamos a terminar haciendo cada uno una solución pequeña, pero al comunicarnos asertivamente y decir los sentimientos y propuestas que tenemos juntos, se puede lograr sacar adelante un proyecto muy, muy importante y bueno. Continuamos. Por lo general, los ingenieros electrónicos, más ya yendo como al ámbito de investigación, eh, por general hacen conferencias a estudiantes, a ya profesionales, a empresas, hablando de cierto tema de especialización, de cierta investigación, etcétera. La cuestión, si nosotros en una conferencia no somos capaces de dirigirnos a un público como tal, asertiva y correctamente, la conferencia que estamos haciendo no nos va a servir. Y esto va a lograr dos cosas. Primero, que pues hayamos perdido el tiempo y segundo, que nuestra conferencia no se quiera llevar a un ámbito más global, porque inclusive las conferencias electrónicas que están bien hechas y que se entiende para qué se investigó y para qué se logró algo, pueden llegar a ser de magnitud tal que las conferencias pueden ser internacionales. Ahí volvemos al mismo tema que hablé en mi video pasado. El lenguaje es la solución a muchas de las cosas que tenemos. Por el mundo hay gente que es brillante, que tiene ideas, en el caso de mi materia, ideas electrónicas, muy, muy buenas, pero no saben expresarlas, entonces no tienen esa facilidad de conseguir, por así decirlo, presupuestos, de conseguir compañías que quieran abordar ese proyecto, y eso es algo fundamental, porque primero que todo, por generar muchas veces este tipo de proyectos pueden ser muy buenos, pero son también muy costosos y no los podemos asumir nosotros personalmente. Y segundo que todo, la comunicación en este tipo de conferencias y en las presentaciones es tal, como tiene que ser tan asertiva y tan correcta que inclusive hay profesiones para ayudar a esto, que son los pitch, no sé si los han escuchado, y esto es fundamental, son fundamental para alguien. Inclusive en primer, segundo y tercer semestre de mi carrera hicimos ejercicios parecidos en materias como lenguaje, creatividad e innovación, escritura y lectura en ingeniería. Hicimos pitch, o sea, en un minuto tenemos que expresar un gigantesco, enorme, perdón, una enorme cantidad de información donde habláramos respecto a qué es lo que nosotros queríamos vender. Y tenía que ser un minuto y medio porque la gente, por lo general, los, los empresarios son personas súper ocupadas y no pueden estar ahí mientras nosotros... no, tenemos que ser asertivos y directos para que se entienda, para que podamos vender y para que podamos ayudar. Continuando por esto, algo que va por la misma rama, pero tiene una aplicación diferente, son los artículos. Los artículos científicos, como ya hablamos con lo de los correos electrónicos, son documentos en los cuales no hay manera de ver la expresión, la mirada, los sentimientos, el tono de voz que se le pone a ciertas cosas que se hacen. Lo que hace que sea más difícil conectar con un público, porque pues, sabemos que los artículos científicos tienen muy bajo nivel de lectura, por ejemplo, aquí en Colombia. Pero esto hace que los documentos científicos tengan una claridad tal que simplemente con usted leerlo, sepa y entienda qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo y qué resultados tuvo. Fin. En mi carrera he tenido que hacer millones hasta el momento de revisiones de artículos para yo encontrar, obviamente no extensas, sino obviamente por encima, porque si no, no hubiera acabado de leerlos, pero tengo que hacer miles, inclusive al mes, revisar artículos para yo saber si lo que me están ofreciendo en este artículo me sirve y con solo leer el resumen, la introducción, sé si este artículo me sirve para resolver el problema que tengo y no. Esto hace que primero pueda leer muchos artículos, como lo estoy diciendo, y segundo, que yo no pierda el tiempo. Y cuando encuentro el que me sirve, me dedico a leerlo y es tan preciso que puedo saber qué hago, qué voy a hacer, qué resultados obtendré y los posibles errores y correcciones que se deben tener durante el montaje, simulación, diseño, etcétera. Entonces, para mí, estos son los cinco fundamentales, bueno, las cinco fundamentales aplicaciones que tenemos de la comunicación asertiva en la materia ingeniería electrónica. Y espero que este video les sirva mucho, que hayan conocido un poco más de mi carrera y la importancia que tiene esta comunicación asertiva en la carrera. Muchas gracias.